a todos. Hoy vamos a seguir con la clase de CSS. Voy a empezar por unos ejemplos antes de seguir con la web que teníamos para ver algunas cosas de una forma un poco más clara, más sencilla, que ya metidos dentro de esa web con la que estamos haciendo pruebas. Os he pegado aquí un enlace en el chat. Voy a ponerlo también de todas formas en un documento aquí, por si alguno pues no está en la clase, pues que pueda ver después el enlace y copiarlo con facilidad. Esto es es algo que podemos añadir a Sublime Text y ya veremos ahora para qué sirve, para agilizar un poco la creación del código. Y aparte, yo creo que si empecéis a utilizarlo y lo usáis bien y acertáis, quiere decir que más o menos tenéis en la cabeza bien la estructura y el funcionamiento. Esto no os lo pego, bueno, sí, en el chat os lo pego, pero bueno, este enlace ya lo hemos visto muchas veces. Ups. Es para la página de W3 Schools. Ah, sí, ya está ahí pegado. En este caso, para que veáis los distintos tipos de familias. Habíamos entrado el otro día, pero por si acaso os dejo ahí, bueno, porque es cómodo poder ver los tipos de familia que podéis seleccionar, que más o menos son del mismo tipo y que pueden sustituir unas a otras. De todas formas, ahora vamos a ver ejemplos de fuentes, ¿vale? Y las unidades que se pueden utilizar, que en principio píxeles decíamos que vamos a intentar evitar utilizarlos, al igual que estas otras medidas, y vamos a utilizar más bien este tipo de medidas, ¿vale? Estas de aquí y el porcentaje. Estas dos no habíamos hablado de ellas el otro día, os las voy a comentar ahora. Y en esta página ya podéis entrar a buscar cualquier cosa sobre HTML o sobre CSS. Aparte de que tiene la ventaja, por ejemplo, de cuando os viene un try it, podemos entrar y te abre una ventana en la que podemos hacer distintos cambios, hacer distintas pruebas. Por ejemplo, vamos a cambiar la altura de la línea a 4 em y al ejecutar ya vemos que se nos separan más. Entonces es una forma, bueno, de ir haciendo pruebas de forma sencilla de algunas cosas que queráis entender y que os pongan aquí los ejemplos. Entonces, esto visitarlo. Generalmente cuando buscáis cualquier cosa de CSS o de HTML os va a salir alguna referencia a esta página seguramente. Vale, estas las abreviaturas y vamos a empezar con el ejemplo que tenía para hoy preparado. Y de paso vemos cómo funciona esto de Emmet, para que veáis un ejemplo de para qué serviría, ¿no? En este caso voy a poner un titular, un H3,
Después del titular voy a añadir un div. No le voy a poner ni id ni clase porque vamos a trabajar los estilos dentro directamente de cada uno de ellos, que es lo que os decía el otro día. Esto es lo que estamos trabajando en las hojas de estilo. Lo que trabajamos aquí en las hojas de estilo es donde se debe utilizar, pero bueno, en este caso para este ejemplo, que quiero que veáis los estilos que voy a poner, voy a aplicarlos aquí dentro, para no tener que andar saltando el CSS aquí. Entonces, los voy a poner aquí dentro y se ponen de esta forma: style, igual, y entre comillas podemos poner pues cualquiera de las características separadas por punto y coma, igual que lo hacemos aquí. ¿Vale? Vale, pues voy a hacer un div ahí general, y dentro de ese div voy a meter unos cuantos divs que van a tener un style en el que voy a hablar del font family. Vale, entonces ya lo relleno. Voy a hablar de font family y por defecto voy a poner Arial, y luego ya lo iré cambiando. Y dentro de ese div quiero que me ponga familia de la fuente, y de estos quiero que me haga 5. Si está bien hecho, me sale un H3, un div con 5 divs dentro, que tiene un font family Arial y tiene escrito familia de la fuente. ¿Veis? Ha salido bastante rápido. Voy a hacer una cosa: como este código os lo voy a copiar como siempre y a subir a la carpeta de Drive, voy a comentarlo para que os quede ahí pegado y así lo entendáis mejor. Veáis lo que he creado con Emmet, y simplemente al darle tabulador al final de esta línea ya me ha creado automáticamente todo esto, ¿no? Entonces, en el H3 vamos a ponerle familia de la fuente, y aquí vamos, en esta primera vamos a dejar Arial, en esta vamos a poner, por ejemplo, una lúcida console. Si os dais cuenta, esta la he metido entre comillas simples, ¿vale? La he metido entre comillas simples. Si las veis, por ejemplo, en la página en la que estábamos antes, está en comillas, con comillas dobles. ¿Qué pasa? Que yo las comillas dobles ya las estoy utilizando aquí. Las comillas dobles las estoy utilizando para marcar todo esto de dentro. Si utilizo comillas dobles aquí dentro, se me cierra automáticamente con esta. Y la otra comilla doble se me cerraría con esta, quedando esto, digamos, fuera. Lo puedo hacer a la inversa. Puedo poner comillas fueras, comillas simples fuera. Sabéis que ahí se hace un follón el solo. Y comillas dobles dentro. A ver, porque aquí ya está. Estaría todo metido entre comillas simples y el Lucida Console con comillas dobles. ¿Qué pasa? Que cuando lo utilizamos en... Ah, vale.
Gracias. Vamos a escribir bien familia. Ahí. Vale, ahí. Bueno, acabamos antes con control H. Ponemos familia. Familia, que me lo cambie por familia y que me los cambie todos. Vale, ya está. Bien escrito. Gracias. Si os dais cuenta, cuando trabajamos aquí en la parte de los ficheros de CSS, si yo aquí tengo definida el font family, aquí sí puedo utilizar comillas dobles sin más. Ya veis que ahí me marca en rosa como diciendo hay que cerrar algo, hay algo que no está bien cerrado. Puedo poner comillas dobles porque no estoy dentro de ninguna comilla doble. Entonces aquí lo podría poner sin problemas. En este caso del ejemplo, tenemos comillas dobles fuera. Entonces necesitamos utilizar comillas simples dentro, ¿vale? Aquí vamos a poner una Times New Roman, por ejemplo. Coño. Es que no veo un carajo, la verdad, por eso estoy tan... Aquí ponemos una Comic Sans Serif. Estas que van con varias... Ya lo comenté el otro día, pero las que se componen de varias palabras tienen que ir entre comillas para saber que toda ella es una sola fuente. Y a esta vamos a meterle una impact, por ejemplo, ¿vale? Si nos vamos aquí a la página de ejemplo, vamos a aumentar esto. Este es el H3 y aquí vemos los distintos tipos de fuente. Esto lo podéis tener hecha una página vosotros con los distintos tipos de fuente. Acordaros que que generalmente utilizamos más de un tipo de fuente, una familia de fuentes que sean similares y que acabamos siempre con o sans serif, que son las que no vienen con estos adornillos, ¿vale? Sans serif es este tipo, son fuentes sencillas. Serif, si por ejemplo trabajamos con Times New Roman, le puedo decir también después que sea una serif. Si no me encuentra una Times New Roman, que me busque una serif. Y en esta de Lucida Console, que no es serif, pues que por defecto entonces busque cualquiera que tenga que no sea sans serif, ¿vale? Y como esto os podíamos poner la Arial también, si no encuentra una Lucido Console, que me ponga una Arial y si no, que me meta una sans serif. Pero Lucida Console, si os dais cuenta, ocupa mucho más espacio, parece que las letras están más separadas y esto era porque esta no era ni serif ni sans serif. Esta era monospace, que quiere decir que todas las letras van a ocupar el mismo espacio que la M, incluidos los espacios. Todas las letras van a ocupar el mismo espacio que la M, entonces por eso parecen las letras más, bueno, no es que lo parezcan, es que están más separadas las letras y los espacios son mayores, mientras que esta, aquí, la I, ya veis que no ocupa el mismo tamaño que la M, sin embargo aquí la I
si está ocupando el mismo tamaño que la M. Entonces, esta, por defecto, pondríamos una monospace, por si no nos encuentra la Lucida Console, y aquí esta sería, sí sería una sans serif, ¿vale? Lo que os decía, esto lo podéis tener vosotros para poder ver las familias. Las comillas dobles las vamos a utilizar siempre, vamos a tratar de utilizar comillas dobles, siempre. Utilizamos comillas dobles para todo, ¿vale? Ya ves aquí, comillas dobles, comillas dobles, comillas dobles. Vamos a utilizar comillas dobles para todo. Pero cuando hay que entrecomillar algo dentro de unas comillas dobles, no podemos utilizar comillas dobles. Entonces utilizamos las comillas simples. Pero de momento, para trabajar en HTML y en CSS, vamos a trabajar todo con comillas dobles. Hay una serie de reglas, de normas, y entre ellas, pues bueno, de buena programación, digamos, está el que se utilicen las comillas dobles. Entonces, lo que os decía, podéis tener una vista de todas las familias para que podáis seleccionar familias, ¿no? Vamos a hacer otra. Mira, esto lo voy a copiar. Y lo voy a copiar también así. Aquí lo descomento. Y en este caso vamos a hablar de los tamaños de fuente y de las unidades. Font size. Le voy a poner un 1 aquí por defecto. Y aquí le ponemos tamaño de la fuente. ¿Vale? Incluso aquí en el H3 podemos escribir también tamaño de la fuente. Ahí hice algo mal. Aquí hice algo mal. Que es que esto va entre corchetes. No, entre paréntesis, no entre corchetes. Vale. Ahí sí. Ahora ya me pone tamaño de la fuente y me relleno lo demás con tamaño de la fuente. De cómic. Sí, era sans. Sí, si ponía sans, era sans serif. Sí. Y no me aparecen los 5 estilos. Cuando doy al tabulador, al hacer la fórmula, no me la hace la multiplicación y no me aparecen los 5 estilos. Si no te aparece, es porque quizá no tengas instalado Emmet. Para que esto funcione, tiene que estar instalado Emmet. Si no lo tienes instalado, no funciona. Yo simplemente quería, aparte de que ya veis que solo con escribir esto ya tengo todo esto escrito, no tengo que andar copiando y pegando, avanzo un poco más rápido. Quería que vierais también que hay otra forma de hacerlo. Y esto de aquí, que no se me olvide ponerlo aquí. Y en este lo mismo. Ahí lo copié con familia y no es familia. Así, aquí es tamaño. Y aquí también es tamaño. Vale. Seguimos. Tamaño de la fuente. En este le voy a poner 16 píxeles.
ya os comento que los píxeles tenemos que utilizarlos lo menos posible, porque el píxel es un tamaño fijo, inamovible, y nosotros no queremos que sean fijos e inamovibles, porque vamos a trabajar en una web que tiene que verse después correctamente también en un dispositivo móvil. De hecho, para hacer un buen diseño de una página web, primero se empieza con la vista de móvil y a partir de ahí vamos ampliando a vista de tablet, a vista de un monitor HD y a vista de un monitor Full HD. Se debería de empezar a programar para móvil. Aquí no lo estamos haciendo así porque, bueno, tendría que tener la ventana muy estrecha para poder trabajar con móvil, pero la web que estamos haciendo ahora, sobre la que estamos trabajando, sí vamos a ir a modificarla para que luego se vea correctamente en móvil, ¿vale? Porque ahora mismo cuando disminuimos, los botones son muy pequeños, la letra no se lee, entonces vamos a trabajar sobre eso y vamos a convertirlo en móvil. Pero la forma de programar es mobile first, móvil primero, y a partir de ahí vamos desarrollándolo para tamaños un poco más grandes. Aquí vamos a dejar estas unidades 16 píxeles, que es una unidad fija. Aquí voy a utilizar REM, es sobre la que hablábamos el otro día, que yo utilizo esta unidad que hace referencia a la raíz del documento. La raíz del documento es HTML, ¿vale? Es lo que engloba a todo. Entonces, esta varía en caso de que varíe el tamaño de HTML. Esta la vamos a utilizar como em, ya no está referida al raíz, ¿vale? Sino que en este caso haría referencia al tamaño anterior que tiene definido, que lo tenemos aquí, al 100%, que el 100% es lo mismo que 16 píxeles, se corresponde con 16 píxeles o con un REM, ¿vale? Pero los expresamos así en porcentaje y ahora veremos por qué podemos utilizar esta expresión de porcentaje. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, 10, sí, vamos a utilizar 10. Viewport width, ¿vale? Esto se escribe viewport, la V es de viewport. ¿Y qué es el viewport? El viewport es el tamaño desde aquí hasta aquí, ¿vale? Lo que es visible dentro de la pantalla. A ver, porque ahora, como siempre, tengo que volver a... Ahora el viewport va desde aquí hasta aquí. No tiene nada que ver con el tamaño de la pantalla, sino de el tamaño de lo que se muestra. Si yo tuviera, por ejemplo, un scroll aquí, una barra de scroll, vamos a ver si forzamos esa, a ver si podemos forzar esa barra de scroll, a ver qué me pasa a mí aquí con el ratón. No, más de 500 ya no lo... aparte de que estoy con la familia de la fuente y no estoy mostrando esto, ¿vale? Y por ejemplo, le vamos a poner 10, el viewport height, ¿vale? Va a tener relación con el ancho de la pantalla y con el alto del viewport, de la parte visible. Muy sencillo, si aquí ahora hago esto, ¿vale?
está puesto para vista móvil. Ya veis que para vista de móvil esto no es un tamaño de letra legible. No podríamos utilizar este tamaño de letra. Tenemos que modificarlo, ¿vale? Vamos a poner en vista ordenador. El viewport ahora pues sería lo que ocupa ese recuadro azul. Lo que ocupa ese recuadro azul. Si no fuera relativo al viewport, sino relativo a la screen, a la pantalla, me cogería el tamaño de la pantalla. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo de esa forma es que lo relacione con este ancho. Vamos a probarlo, lo tenemos definido. Vamos a cargar la página. Y si os dais cuenta, al cerrar esa parte, esta que tiene relación con el ancho se modifica. Esta que tiene relación con el alto no se modifica. Entonces aquí al cerrar esta ventana, yo amplío el viewport y esta fuente se amplía. Esta va a depender de la altura. Si yo modifico la altura, esa crece o disminuye, mientras que la que depende de la anchura no se mueve. Y en este caso, pues la única de todas las fuentes que tenemos definida ahí es esta la que se mueve. Eso pues se utiliza mucho para tamaños, por ejemplo, de títulos, de cosas así, que cuando se tienen que ver en un móvil no podemos tener el título de un tamaño descomunal porque entonces en el móvil prácticamente veríamos 3 o 4 letras del título en vez de ver el tamaño completo, ¿vale? Entonces, si yo lo tengo definido con esas unidades, con VW, según me acerque a tamaño móvil, va a seguir siendo un tamaño grande, legible, pero me va a caber en la pantalla del móvil. Aquí, por ejemplo, esto no tiene ningún sentido, ¿no? El que sea así de grande. En este caso llegaría un momento en que le diríamos, oye, a partir de este tamaño ya no crezcas más y ya veremos cómo se hace eso, ¿vale? Cómo definir hasta este tamaño te quiero aquí. Si crece el viewport, te quiero de otro tamaño. Ya veremos cómo especificar eso más adelante. ¿Qué pasa con este M y la diferencia con los demás? Si yo ahora aquí le pongo un 150 de font size, defino la font size de 150 y refresco aquí, si os dais cuenta, esta que se corresponde con el 1M ha crecido un 50%. Mientras que las demás 16 píxeles siguen siendo 16 píxeles, un rem sigue correspondiendo a 16 píxeles porque hace raíz al root, que en este caso es el HTML y tiene definido por defecto en todos los navegadores 16 píxeles de tamaño para la fuente y sin embargo este varía en función de lo que yo tenga aquí. Con lo cual también nos puede ser útil porque las hojas de estilo no son únicas, ¿vale? Aquí defino esto, todos estos estilos para la página que estamos trabajando, para esta, pero cuando quiera hacerlo para móvil, no voy a tener que reescribir todo, porque esto va a quedar igual, esto va a quedar igual, el ancho quiero que me ocupe también el 100%, pero a lo mejor cambio el tamaño de la fuente, la cabecera va a seguir ocupando. Entonces no tengo que repetir todo,
pero sí a lo mejor cambiar estos tipos de letra. Si estos tipos de letra los tengo como W, se me van a ir ajustando en función de el ancho. Entonces a lo mejor no tengo que tocarlos. Los que quiera que se modifiquen de forma automática al modificar yo aquí un rem, ponerle 1,5 rem o ponerle 150%, que todas las demás se me modifiquen, utilizaremos em. ¿Vale? Entonces, al modificar en el body, todo lo que esté relacionado con em se va a modificar. ¿Cuál es el peligro de em? Os lo voy a recordar porque lo vimos el otro día. Ejemplo de em. Recordar. Ejemplo de CSS. Vamos a abrir el ejemplo de em. Em es relativo al padre. ¿Os acordáis de que este div era padre de este párrafo y de este div porque lo contiene? Y este párrafo y este div son hijos de este div, ¿vale? Todo eso lo seguiremos repitiendo. Este párrafo y este div son hermanos. O primos. No me acuerdo ahora. Primos hermanos. Pasamos en primos hermanos. Pero están a la misma altura. Son los dos hijos de div. Y el div, a su vez, es hijo del body. Este 1, este h2, este div es hijo del body. Como esto hace referencia al padre, si definimos en el body que es de un em, este div le digo que tenga un tamaño de 2em, tamaño de fuente 2em, que es esto que tengo aquí escrito, y dentro meto un div que le dice que el tamaño es de 2em, este 2em quiere decir que va a ser el doble de lo que tengo aquí definido. Pero este otro 2em quiere decir que va a ser el doble de lo que tiene su padre, con lo cual le estoy definiendo de 2em y sin embargo es el doble de tamaño que este. Sin embargo, en la misma estructura, utilizando 2rem, bueno, en este caso aquí, en el ejemplo teníamos 1.5, 1.5, vamos a cargar. Este es un 50% mayor que este y sin embargo si utilizo rem y dentro de ese rem utilizo un 1,5 rem, lo que va a hacer es hacérmelo más pequeña, un 50% más pequeña. Entonces, de esta forma es más sencillo quizá controlar las unidades, porque esto nos puede despistar, que estas unidades van a hacer referencia a las unidades del padre. Con dos líneas no hay problema, pero cuando la distancia entre uno y otro son un montón de divs por el medio, puede que nos dé problemas. Entonces hay que tener cuidado al utilizar EMS y saber exactamente para qué los utilizamos. Y yo recomendaría más utilizar los REMS o empezar a trabajar con el viewport width y el viewport height. Que son estas unidades que hablamos aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué le pongo el 10? Esto hace referencia al 1% del viewport. Pero tened en cuenta que cuando hablamos de 16 píxeles, hablamos de 16 píxeles del tamaño de una M. ¿Vale?
eso me va a ocupar 16 píxeles en pantalla. No todo el texto me va a ocupar 16 píxeles, si no estoy haciendo referencia al tamaño de la fuente, al tamaño de una letra. Entonces, cuando yo aquí le pongo 10 y vemos que me está ocupando casi toda la pantalla, tener en cuenta porque le estoy diciendo que esto es un 10% de la pantalla, no todo el texto es un 10% de la pantalla. De hecho, si yo le pongo un 100, si yo le pongo un 100, y dejo solo una M para verlo mejor, ¿vale? Vemos que la M prácticamente ocupa el 100% de la pantalla. Hay que tener en cuenta los márgenes laterales que tiene cada una de las letras, pero ya veis que ocupa casi el 100% del ancho del viewport, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, un 8 podría estar bien, podríamos dejar un 8 que no es tan bestia. Y aquí volvemos a poner tamaño de la fuente. Vale. Y entonces, pues bueno, como título podría servirnos, todavía debería ser un poco menor, quizá un 6. Vamos a trabajar con un 6, a ver. Que recargar. Vale, ese puede ser un título que centrado estamos con este centrado, lo centramos con text align center. Centrado, vemos que es un título que para esta pantalla puede estar bien, un poco grande todavía, pero que según lo vamos haciendo más pequeño, disminuye. Y esto para un móvil como título es bastante grande. Puede estar bien de tamaño. Yo quizá lo pondría un poco más grande si solo va a estar este título. Si hay aquí ya un logo o lo que sea, este tamaño de letras sería más que suficiente. Vale. No sé si... Sí, quería comentaros otra cosa que hay en la otra página web, en la otra que estamos haciendo, y que quiero que lo entendáis viéndolo con un ejemplo separado. Entonces, volvemos a utilizar esto, vamos a crear un div. Dentro de ese div, fijaros que siempre que abro algo, lo cierro. Siempre que abro un paréntesis, lo cierro. Siempre que abro unos corchetes, lo cierro. En programación se hace siempre eso, ¿vale? No abro, bueno, de hecho ya veis que aquí me lo ha puesto sin más, o sea, automáticamente me lo cierra él. Si no, yo debería abrir y cerrar antes de continuar y luego ya escribo dentro, ¿vale? Así cometemos mucho menos errores porque vamos a ir procurando cerrar todo lo que abremos. Lo mismo pasa con las comillas. No pongo una, pongo dos y luego escribo lo que sea dentro. Pero no escribo una, continúo, porque al final acabamos sin cerrar algo seguro, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a meter un style igual a width
de un 30%. Vamos a crear un div que va a tener un ancho de un 30%. Voy a utilizar otra propiedad, que es la propiedad float, y de momento se la voy a poner a none, ¿vale? Mira, aquí ya estoy cometiendo un error, esas comillas las tengo que continuar y todo esto va dentro de las mismas comillas. Vale. Dentro de estos divs, dentro de los divs, voy a meter una imagen y uno de los atributos de esa imagen, acordaros que es el source, de dónde nos llega, dónde está ubicada la imagen. Y acordaros también que utilizamos el place_kitten para coger fotos, no tener que andar buscándolas por ahí en el ordenador, descargarlas o lo que sea, para hacer pruebas. Y si le poníamos /300/300 nos va a recoger una foto de un gatito de 300 por 300. Ese va a ser la imagen, y además de una imagen quiero que me cree un párrafo, y dentro del párrafo le voy a meter un texto lorem, que al escribir aquí lorem y dar tabulador escribe un texto, lo vemos ahora mismo. De todas formas, por si acaso, y esto, perdón, porque va dentro del mismo, esto va dentro del mismo porque quiero crear de esos, a ver si está bien, tres divs, que cada uno ocupe el 30% de la pantalla. Si hago así, vale, perdonar, a copiar esto, control C, control V, y lo dejo aquí pegado para que lo tengáis también para el desarrollo, ¿vale? Entonces me ha creado tres divs, este por 3, con un style, con un width del 30%, un float none, dentro de ese div una imagen cuyo source es el de place_kitten, el alt pues no lo hemos rellenado. El alt es un atributo que tiene la imagen y es un texto que nos aparece en caso de que no se pueda cargar la imagen. Imagen de gatito. Vamos a ponerle un alt a este y esto lo vamos a escribir. Bueno, ya está escrito mal, de hecho, ¿vale? Está mal escrito. Aquí es un .com porque si no, no nos la va a abrir. Vamos a ponerle el .com a estas para que estas no fallen. ¿Vale? Y vamos a ver nuestro ejemplo. Voy a hacerlo más ancho. Y esto un poco más pequeño porque como en realidad no tenéis que leer el texto, no importa demasiado. Aquí veis que no me puede cargar la imagen, entonces me carga el alt. El texto alternativo a la imagen, que es esta imagen de gatito. Si le pongo aquí el .com, va a cargarme la imagen y ya no me va a salir el alt. Sí puede salir un título. Añadimos ahora, por ejemplo, esta parte que es de HTML. Ya os dije que el HTML todavía vamos a seguir avanzando con él de vez en cuando.
de 300 por 300. El title va a aparecer cuando pasamos el ratón por encima. Ahí nos va a salir el title que le hayamos asignado. Pero aparte, este título y no me acuerdo. A ver, ya veis que os lo repito 1000 veces, yo no me acuerdo de todas las cosas. Porque espera. Porque no, generalmente trabajo en otros lenguajes. Esto lo tengo que hacer de vez en cuando, ¿vale? Y no me acuerdo ahora. Ahí viene el alt. With, el height. Título. Y a ver si llegamos a descripción, porque yo juraría que tiene una descripción. No, pues bueno, no tiene descripción, por eso no me salía. Pensé que aparte del título y del alt venía una descripción. Vale, según esta página web. Vamos a buscar. Por si acaso, para asegurarme. Vale, no, está. Vale, no tiene el atributo, description. Vale. Pues seguimos sin el atributo description. Tenemos el alt y el title, ¿vale? Tanto el alt como el title hay que ponerlos porque tenéis que tener en cuenta que hay personas que no ven y no van a ver la imagen. Y el navegador les lee la página web o lo leen con braille, ¿no? Con un teclado de braille. Por tanto, si nosotros ponemos un title y ponemos un alt y nos molestamos en describirlo bien, conseguimos que las personas invidentes también puedan hacerse una idea de cuáles son las imágenes que estamos mostrando. Porque en ocasiones esas imágenes son importantes, representan algo. Bueno, casi terminamos esta parte. Si os dais cuenta ahora, tengo aquí 3 párrafos con un gatito encima. 3 párrafos con un gatito encima. Lo que os decía del lorem, si yo pongo aquí lorem, al darle tabulador, el emmet este que os comento me rellena con texto. Por eso aquí le añadí un párrafo con lorem para que me rellenara el texto con los párrafos con algo de texto. Vale, y esta, si os dais cuenta, ocupan más o menos el 30%.
ocupan el 30%. Aquí hay un div, vamos a verlo. Aquí hay un div que ocupa el 30%, la parte azul. La parte restante no la está ocupando. Y dentro de ese div tenemos una imagen y tenemos un párrafo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Supongo que sí os dais cuenta de las típicas páginas en las que os aparece aquí una imagen y debajo aparece un texto y al lado aparece otra imagen y aparece un texto como a 3 columnas o a 4 columnas o a 2 columnas. En este caso le he puesto a 30 para que tener tres columnas, y lo que voy a decirle es que floten los elementos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Para que floten, si pongo aquí el float, el float left, aquí un float left, sin ponérselo al primero, me van a flotar los dos que tengo debajo, pero el primero no está flotando. Entonces, al primero también le tengo que poner el left. Y ahora sí, tenemos los tres ocupando un 30%. Hay un espacio restante que deberíamos de utilizar pues, para poner un padding entre ellos o un margen entre ellos, para centrarlo. Todo eso se puede, por ejemplo, en este. Ya ves que todos los estilos que estamos escribiendo en CSS se pueden escribir aquí. Width, que me ocupe el 100%, y a esto que le iba a añadir, un margen. Un margen 0 auto. Vale. Y después a esto les podríamos añadir un padding. Bueno, no os voy a liar porque lo que quería mostraros es esto, cómo hacer para que no haya un salto de línea, sino que podamos tener tres elementos que el párrafo sabemos que es un elemento de bloque y va a hacer saltar una línea, pero que estos elementos de bloque, diciéndoles que me floten hacia la izquierda, voy a tenerlos en orden. Para que veáis el por qué a la izquierda, voy a ponerlo en 1, en 2, en 3, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Si cambio el left por un right, me van a flotar a la derecha y me va a cargar primero el 3, después el 2 y después el 1. ¿Vale? Por eso se utiliza el left. Vale. Esto es importante porque dentro de este elemento estoy utilizando ese float y quería que lo vierais en un ejemplo más sencillo, el cómo se utiliza y cómo funciona. Y después tenemos
Otro elemento que podemos poner bien detrás de estos div o bien al salir de este div, da igual, pero siempre que ya hayamos terminado, mejor lo metemos dentro. Y a este le vamos a poner un style clear both. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Porque en muchas ocasiones este float sigue activo un poco más abajo y puede empezar a darnos error de cosas que están subiéndose a la derecha de otro elemento y no sabemos por qué es. Con esto decimos que elimine los float left y los float right, que haya, ¿vale? Los dos. Simplemente poniendo este es un div vacío que no se ve en la pantalla. Ya sabéis que los div que no tienen contenido no aportan nada que se vea, pero los podemos utilizar para algunas cosas. Lo dicho, esto es la forma de escribir estilos en vez de en una hoja de CSS aquí. Para estos ejemplos está bien porque estamos viendo el HTML y a la vez estáis viendo el CSS sin tener que andar saltando de página en página. Pero imaginaros, pues estos que vienen con mucha definición, imagínate este botón que viene con muchas más estilos, esta imagen de fondo, todo esto, como os decía el otro día, si lo escribiéramos todo aquí, haríamos que esto fuera prácticamente ilegible por tener tantos estilos añadidos. ¿Vale? Yo creo que hoy la dejamos aquí. Hoy yo creo que ha sido un poco más clarita que la del otro día, la explicación de algunas cosas de CSS para poder después continuar con la otra. ¿Vale? Bueno, chicos, pues entonces hasta la siguiente clase. Nos vemos.